Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Yo Soy una Chispa Divina. Como lo están viendo aquí, hablamos de terapias holísticas y también conocimiento cósmico. Hoy toca tocar un tema importante, la cuestión de la investigación OVNI en la República Mexicana y también el contactismo, en fin, temas muy padres, muy bonitos que nos gustan aquí en el canal. Una invitada desde la hermana República de Puebla, con Lupita. Lupita, Así es, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por la invitación, amigo. Y pues aquí estamos para platicar con ustedes. pues gracias por estar aquí en el canal. Hace unas semanas que al final vamos a ver la liga, se llama Dimensiones Paralelas, y también tienen un grupo de contacto donde publican toda esta cuestión del conocimiento cósmico que yo le he llamado, ¿sí? Contactismo y todo. Lupita, por ejemplo, platicó, eh, ¿cómo te lleva la vida, la misma vida? Porque sé que eres odontóloga, ¿sí? A esto del conocimiento de temas ufológicos. Ok, ¿me escuchas, Gustavo? ¿Me escuchas, Gustavo? ¿Sí me escuchas? Ok, se corta un poquito, pero sí, perfecto. Bueno, mira, inicialmente, pues como ustedes Sí, sabrán, por favor. pues normalmente aquí vivo en la ciudad de Puebla, como ustedes sabrán, algunos compañeros y amigos me conocen, otras personas no. Pero en la ciudad de Puebla, pues es un lugar, podríamos decir, eh, increíble, no solo por todo lo que existe aquí en Puebla, sino por el gran volcán Popocatépetl. Ya desde hacía mucho tiempo que nosotros habíamos notado que algo sucedía, algo pasaba. Veíamos pasar luces, veíamos pasar cosas que no entendíamos. Estoy hablando de cuando tenía aproximadamente 13, 14 años. Entonces a mí me daba curiosidad saber qué sucedía, qué pasaba ahí. Sin embargo, en alguna ocasión yo vi algún programa del señor Jaime Maussan y me pareció muy interesante toda la información que mencionaba. Y yo dije, bueno, wow, qué padre, ¿no? Y pasó, lo dejé, me dejé de importar porque empecé otros estudios y al final recuerdo que tuve una experiencia en haber visto una nave, pues no muy cerca, pero sí en el volcán y me impactó y dije, wow, yo tengo que saber un poquito más de esto. Y pues de ahí se derivaron muchas cosas que a mí en lo personal me sucedieron, no solamente ufológicas, sino paranormales. Y también esto posiblemente pudo haber sido la causa de que me interesaran este tipo de temas UFO y paranormales, Gustavo. Perfecto, Lupita. ¿Qué sabemos, por ejemplo, dentro del contactismo? ¿Cuáles son los contactos de primer grado, segundo grado, tercer grado? Ya ves que se dice que primer grado es cuando lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en el caso que tuviste un contacto, que no se pueden negar los contactos que a veces hemos tenido todos en diversas partes, que vemos una lucecita y que no sabemos. ¿Cuántos tipos de contactos hay, Lupita? Pues fíjate que es muy interesante porque, por ejemplo, el señor Sixto Paz menciona que hay 5 tipos de contacto, pero yo Ah, creo ok. y creo que algunos investigadores que se dedican a la ufología, pues mencionan solamente 4 tipos, ¿no? En el primer tipo, como tú mencionas, pues es cuando las personas podemos observar una nave. Ese es el primer contacto de primer tipo. En el segundo tipo es cuando esa nave o vemos su forma, su estructura, y de alguna manera eh, estamos en contacto con ella. En el tercer tipo es cuando ya esa nave la podemos ver cerca o hay contacto con algún ser extraterrestre o algún ser de este tipo.
Y pues ya definitivamente el otro tipo de contacto, pues ya es un contacto un poco más, podríamos decir, más formal. Y entonces, pues ya ese es un distinto tipo, ¿no, Gustavo? Ok, mira, en los años 80 y a inicio de los 90, yo creo que todas las personas que seguíamos esos programas que haces mención de Nino Canún y Jaime Maussan, yo recuerdo tener 12, 13 años, era muy popular estos tipos de ovnis, no sé si los estás viendo ahí en la pantalla de Carlos Díaz. Sí, Carlos Díaz, ahí se ve el ovni, se ve una lucecita que sale. ¿Cuál es tu opinión ya a la luz del tiempo y con ya una experiencia ya de haber visto a lo mejor más ovnis? ¿Cuál es tu opinión, Lupita Camacho, desde Puebla? mira, así es, esa es una nave que tomó Carlos Díaz, precisamente en Tepoztlán, y se ha dicho mucho, ¿no? Que no es una nave, que posiblemente sea un fraude, pero definitivamente yo creo que es una de las mejores imágenes tomadas aquí en México y que Sí, realmente han impactado, y déjame decirte que para hacer un fotomontaje o a lo mejor hacer un fraude de este tipo de imágenes, pues sí causaría un poco menos de, podría decir, pues costaría mucho trabajo realizarla, ¿no? En esa época que tuvo la experiencia Carlos Díaz, pues cuenta una experiencia que coincide con la imagen y con la experiencia que él vivió precisamente ahí en Tepoztlán. Y debemos mencionar que ese lugar, pues es un lugar mágico en donde se considera que hay puertas dimensionales en donde posiblemente no solamente se ven seres elementales, sino también diferentes naves ahí. Entonces, pues ahí está la señora Sarita Ortega, que puede corroborar esta información verídica, ¿no? De que estas naves se encuentran ahí en Tepoztlán y Amatlán de Quetzalcóatl, amigo. sí, perfecto. Y fíjate, bueno, lo que comentas de nuestro amigo Sisto Paz, que bueno, tú ya tienes el gusto de conocerlo en persona, yo nada más por medio del WhatsApp, por medio de entrevistas que le hemos hecho aquí en el canal de Yo Soy una Chispa Divina por Hangout. Una persona, pues yo lo percibo, asisto sencillo, y fíjate, tantos años que tiene en esta situación del medio. Pero al señor Carlos Díaz, yo nada más lo conozco por referencias de la misma Ana Luisa Cid, ¿sí? Y cómo también ella lo sustentó, ¿no? De una forma u otra, el contacto que tuvo Carlos Díaz en las naves de allá de Tepoztlán. Pero, pues me gustaría preguntarte, Lupita, si, aunque esta prueba, como ya lo vimos ahorita en la pantalla, es bastante buena, ¿sí? Y que nunca se ha podido desacreditar, al menos que yo sepa, no se ha podido desacreditar. Pero, ¿qué dicen las personas escépticas? Yo he sabido de gente que ha dicho que es una lámpara de alumbrado público, ¿sí? Que también eran como estas formas como si fuera un globito, pero muy bien hecho. Cabe señalar que Carlos era fotógrafo, entonces, si alguien sabe cuestiones de ángulos, es un fotógrafo. ¿Qué le podemos decir a la gente que argumenta esto? Porque también, aunque nos gusta el fenómeno ovni, eh, seguimos algunos contactados, bueno, en mi caso, también tenemos esta parte escéptica, ¿no? ¿Por qué no se ha podido como tener un caso 100% fidedigno como real, podemos decir, Lupita? ¿O qué pasará ahí? Pues lo que pasa es eso, ¿no? Hay una cultura en que todo lo desacreditamos hasta que no te sucede a ti como experiencia propia, pues tú no Exacto. crees en esto, ¿no? Por ejemplo, ahí los lugareños en Tepoztlán, no tiene mucho que yo fui a entrevistar a la señora Sarita Otero, y yo preguntaba a las personas de ahí, a los lugareños, que qué pasaba, ¿no? ¿Qué veían? Y efectivamente, personas nada que ver con contactados como Sarita, como el señor que estamos hablando de Carlos Díaz,
Carlos Ellos Díaz, sí. ven naves pasar en sus casas por arriba en cualquier hora, o sea, no tienen tiempo, hora, esas naves están ahí, se encuentran ahí. Incluso las personas ahí se acostumbraron a verlas. Entonces, pues a mí, en lo personal, yo considero que posiblemente pudo haber sucedido, no digo que sea real, ¿verdad? Pero definitivamente si hay personas que las han visto y que no tienen nada que ver en esto, en estos medios o en estos conocimientos, de lo que nosotros sabemos y las ven, pues yo creo que hay que creerles. Incluso existen personas que han tomado fotografías, podríamos decir, testigos oculares, que a lo mejor sacan ahora en este momento sus celulares o cámaras y en cualquier momento las detectan y toman imágenes de naves, ¿no? Que se encuentran ahí. Él yo creo que estuvo en el momento y en el lugar preciso. Acuérdate que todos los contactados son elegidos por alguna razón y algunas características. Entonces, pues no para todas las personas existe este contacto, ¿no? Existen personas que se dedican a esto y jamás han logrado captar una nave o ni siquiera han visto algún ser extraterrestre o posiblemente no han encontrado ese lugar exacto donde encontrar este tipo de naves. Entonces, pues yo creo que Carlos Díaz tuvo este tipo de experiencia y pues finalmente, ¿no? Le tocó a él ser el contactado, porque no solamente la fotografió, sino tuvo una experiencia de tercer tipo con ellos. Así es, así es. Pero, ¿qué podemos? Yo fíjate, lo que veo de repente es que hay buenos investigadores que tienen buenas evidencias, ¿no? O sea, pueden llegar a tener una foto, un video, y está bien, o sea, lo pueden sustentar. Pero los contactados nos han ayudado en este despertar de conciencia. De ahí que muchos contactados, no sé si me darás la razón, de que no muestran ni una foto, o si muestran una foto es muy lejana, ¿no? Eh, ¿Por qué creerles a los contactados, Lupita? Y esto te lo digo ya desde la cuestión de lo que estamos haciendo el día de hoy. Es una entrevista y no tanto la postura personal de Gustavo Chávez Nava, sino la postura ya desde el canal y que toda la gente, es la inquietud de todas las personas que se conectan en el Facebook, en el YouTube. ¿Por qué creerles a los contactados cuando no hay una prueba real? Y a veces los investigadores tienen más pruebas, pero hay como un nexo ahí, que una liga que no se puede conectar. El investigador no sustenta por medio de vivencias, y el contactado, aunque no tiene una prueba de fotos, tiene ahora sí que su testimonio, ¿no? O sea, tiene mucha información. ¿Por qué creerles a los contactados? Mira, primero vamos a entender lo que es un contactado. Para muchas personas hay que explicarles a lo mejor, o algunas lo Sí. saben, qué es un contactado. Un contactado no solamente es una persona que ve un extraterrestre, ya, porque quizás te puede suceder a cualquier persona, por ejemplo, a las personas que viven quizás cerca del área 51 o por ahí las ven, no sé, en muchos lugares en donde posiblemente hayan tenido una coincidencia con estos seres y las hayan visto, y eso no quiere decir que sea contactado. Un contactado es esas personas que en algún momento llegan a ser elegidas. No solamente estoy hablándote de razas evolucionadas, estoy hablando de razas, por ejemplo, los pleiadianos, los arcturianos, aquellos seres que tienen una conciencia y una Sí. vibración alta, que de alguna manera llegan a encontrar en alguna persona el momento, encuentran a la persona ideal que vibra, que piensa, que siente, que la consideran perfecta para poder tener ese contacto con esa persona. Y de alguna manera tener ese contacto de comunicarse, de hacerle ver o concientizar o de alguna manera llevar a cabo esos mensajes que ellos creen que puedan ser dados, ¿no? Entonces, realmente cuando esto llega a suceder y estas personas eh, llegan a tener este tipo de contacto y llega a ser real, este tipo de personas cambia completamente su vida, porque de alguna manera existe una apertura podríamos decir, de cuando hay este contacto, aumenta sus niveles extrasensoriales de esa persona.
te estoy hablando que esa persona puede llegar a tener o a desarrollar lo que es la telepatía y ciertas cosas que a lo mejor los humanos aún tenemos dormidas, que las tenemos pero aún dormidas, como son la telepatía, como son pues muchas cosas. Entonces, realmente esto es lo que de alguna manera esto tiene que pasar con las personas para que logren tener ese contacto con esas personas y lleguen a tener ese tipo de comunicación. Ahora, este tipo de mensajes que les dan a los contactados, algunas veces el contacto es para una cierta persona. A lo mejor yo puedo tener un contacto con ese ser y de alguna manera solamente es Así es. personal para mí, para que sea Sí, bueno para mi evolución espiritual, para mí, para mis conocimientos y etcétera. Pero algunos logran ver de alguna manera a esa persona capaz de poder llevar ese tipo de mensajes a la humanidad y entonces pues eso es que pues, sucede esto, ¿no? Pero déjame decirte que son muy contados las personas que son contactadas. Gustavo. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, fíjate, ahorita estamos poniendo imágenes pues de un contacto a nivel mundial, ¿no? El famoso contacto de Billy Mayer, sí, que yo creo que a muchos cuando estábamos chicos nos llamaba la atención por esa cercanía, ¿no? De las naves, las fotos, como este acercamiento que tuvo con Senyase, o cómo se llamaba la chica, ¿sí? Y que hoy lo vemos, el mismo contacto a la luz del tiempo, a lo mejor se dice que estas personas de un canal español, la agencia cósmica, están contactando con Esguarut, ¿sí? Oswaru, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cuál sería tu opinión de que un contacto por redes sociales y que cada quien tiene su postura, ¿no? Hace poco también platicaban personas que sí están, como que vino a polarizar el fenómeno. Hay personas que sí creen este contacto de Robert y Gosha, y hay personas que dicen, no, ya se volaron la barda, y, y bueno, están diciendo que a lo mejor para enero ya van a dar a conocer más contactos con Esguarú. ¿Cuál es la opinión desde tu postura, desde tu trinchera, de Lupita Zúñiga? Mira, primero te voy a mencionar un poquito acerca de un contactado que tú acabas de mencionar, que es Billy Mayer, Claro, de la época de los 70s. Fue crucificado por haber hablado abiertamente acerca de este contacto que tuvo con pleiadianos. A él se le demostró las pruebas que él necesitaba para que se los demostrara a las personas. Y realmente era una época difícil, una época en donde las personas pues aún eran cerradas para tener este tipo de conocimientos y llegar a digerir este tipo de información. Pero pues son impactantes las imágenes que él muestra, los videos, los audios. Y no solo eso, sino las investigaciones que se hicieron en su casa. Yo incluso vi un documental de él, de Billy Mayer, en donde se mostraba que había cierta, podría decir, vibración en su casa, que había sido alguna frecuencia que no encontraban de dónde venía, en donde las manecillas del reloj y cosas así, eh, pues tenían diferente, ¿cómo te podría explicar? Pues se alteraban. Y definitivamente también hubo personas, después de lo que sucedió, que quisieron, pues, poder decir, echarle tierra, como decimos, para poder decir que era un contactado falso, ¿no? Pero hasta la fecha estamos en el 2018 y realmente sí, yo no he conocido a una persona hasta esta época que haya hecho una nave como la que supuestamente él presentó en sus videos, en sus fotografías, en sus montajes, si es que así era, y tan perfecta y tan detallada, y mucho menos que tuviera la forma de lo que él presentó en su material, ¿no? Y pues sí es muy interesante, yo considero que él fue uno de los contactados más importantes en los años 70, porque realmente tuvo un contacto con este ser pleiadiano, en donde se le había dado la opción a Billy Mayer de poderse quedar en el planeta de los pleiadianos y pues definitivamente él no quiso. Bueno, en el documental que yo vi,
Él mencionaba que había sido invitado a quedarse en ese planeta y pues él no aceptó, ¿no? Porque realmente pues él amaba la Sí. Tierra, amaba lo que estaba aquí y pues era una persona y un hombre sumamente sencillo y humilde, cosa que a lo mejor los pleiadianos tomaron en cuenta con esta persona, ¿no? Independientemente, ahí yo creo que no hubo dinero de por medio, sino simplemente pues el señor se cansó de tanta tierra que le echaron y finalmente pues esto terminó así, ¿no? Pero a lo que tú te refieres ahora con la persona que ahorita está dando los mensajes y que se considera un ser extraterrestre, debemos de pensar y concientizar también muchos de los seres extraterrestres que están aquí entre nosotros, de alguna manera también tratan de manipular nuestra mente. Eh, no quiero decir que a lo mejor este ser sea falso o sea un humanoide, pero que de alguna manera algún contactado a mí me dijo un día que si yo quería saber si realmente ese contacto era bueno o no, que le hiciera caso a mi corazón, a mi vibración y a lo que a mí me ocasionaba ese ser. Si en algún momento ese ser que yo veía, que yo escuchaba, me hacía sentir una vibración hermosa, una vibración positiva, amorosa, pues ese ser era bueno para mí. Pero si en algún momento ese ser a mí me ocasionaba miedo, entonces de alguna manera, pues este tipo de ser pues no era bueno para mí, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia. Hay que saber discernir en ese tipo de cosas, Gustavo. Así es, y eso es lo que hay que tomar y creo que es importante dentro del contactismo, Lupita, porque, bueno, pueden creerlo o no lo pueden creer, ¿no? Y muchos han entregado pruebas como el señor Billy Mayer y como lo dices tú. A mayor pruebas, pues mejor, es peor como quererlo desacreditar. Tenemos varios contactados en la era moderna que a lo mejor no entregan ninguna prueba, pero cuando te ponen información, ya sea en las conferencias, en las entrevistas, dices, este cuate, ¿dónde consiguió esta información? Por muy de que lo haya leído, hay información que cada uno, y eso es lo interesante, Lupita, que cada uno te lo da, ¿no? Desde, estamos hablando muchos contactados como Sisto Paz, como a lo mejor en la época moderna, pues ahorita yo creo podemos decir de 20, 30 que ahorita están vigentes, eh, como Alejandro González, como Daniel Harari, como Secua, ¿sí? Y algunos muy debatibles no tanto su contacto, creo que la información que están dando el día de hoy. Pero tú lo tomas entonces, Esguarut, ya tu postura sería si te convence el contacto o no te convence el contacto. Yo te voy a decir mi opinión, aunque pues es el canal, no soy yo el entrevistado. A mí me cae muy bien Robert y esta Gosia, pero, híjole, pues yo, para mí no, y respeto a quien sí, aunque hace poco hablé con una chica que también ha contactado y ella me decía que sí. Entonces, bueno, por muy de que me caiga muy bien esta persona, pues yo, para mí, para Gustavo Chávez, no. Para Lupita Zúñiga, ¿cuál sería tu opinión? Yo creo que me reservo ese tipo de comentario, ¿no? Porque realmente yo he escuchado algunos de sus mensajes y pues muy interesante. Comenta mucho conocimiento, pero nada de sentimiento. Entonces, para mí, me lo reservo. Perfecto, sí, y vamos viendo si hay participación en el chat para que participen, hagan sus preguntas, por favor. Fíjate, bueno, me llamó la atención, nos mandan saludos a los dos y de primero que se escuchaba mal, pero el que se escuchaba mal era yo, no tanto tú. Entonces ya se escucha perfectamente, gracias a las personas que se están conectando y que nos están acompañando esta noche, aquí en esta entrevista con Lupita Zúñiga. Me dice una persona aquí, ya lo encontré, Edmundo Jerufe, dice, saludos desde Perú. Estoy en contacto con la Federación Galáctica hace 38 años
soy RH negativo de origen estelar. Y ya ves que también se habla mucho del tipo de sangre también que deben de haber los contactados, que tampoco, no sé si sea una regla y también, pues yo creo que a veces les hemos preguntado y algunos contactados no son de este tipo de sangre, algunos contactados también se tiene este mito también de que si tu papá fue contactado, tú también debes de ser contactado y hasta el nieto contactado, ¿no? Y hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo soy el único en mi familia que ha tenido contactos. Pero esta persona nos refiere hasta el tipo de sangre y todo del contactismo. Bueno, en cuestión de avistamientos, Lupita, hace días, creo que hace un mes precisamente, pasó el avistamiento de las naves de Rosarito, ¿no? Que se habían visto que eran naves nodrizas y todo. Y bueno, yo siempre, cuando ha sido esa situación, mm, pues siempre, aunque yo soy seguidor de, de este movimiento, de este fenómeno, siempre hay cierta forma a mí el escepticismo, pero las estaban dando como buenas. Hay un contacto que se llama Fuerza TK, Fuerza Tijuana, que yo lo tengo en mi Facebook, y él cuando dice, ¿sabes qué? Acabo de ir ahí y veo esas lámparas, yo cuando dije, él ya hizo la investigación de campo, para mí ya no son, yo ya empecé a dudar, pero mucho la euforia de la gente las empezó a dar como buenas. Eh, Pasaron 2, 3 días y toda la gente estaba aferrada. ¿Por qué a veces nos queremos como aferrar, aunque ya hay varios investigadores que han ido al campo, ya hicieron la investigación y aparte había otro argumento, ¿no? Que yo veía muy fuerte, la neblina, Lupita, o sea, la neblina, todos sabemos que cuando hay neblina pues no puedes ver cosas físicas, hasta un coche. ¿Por qué cerrarnos tanto para decir que son buenas? ¿Será por seguidores? ¿Será por darnos a notar? ¿O por qué será, Lupita? Yo así lo percibo, ¿eh? Y lo está diciendo Gustavo Chávez, no lo está diciendo Lupita. Yo pienso que la gente quiere a veces seguidores en su canal de YouTube o en Facebook. Sí, definitivamente. Primero, yo quiero felicitar a la persona que habla de la Confederación Galáctica. Qué bueno que existen este tipo de personas porque es una gran asociación. Bueno, yo quiero mencionarte que hace poco yo publiqué algo acerca de la Confederación Galáctica en donde se mencionaba que habían llegado 52 extraterrestres a la Tierra para podernos ayudar a nosotros como humanidad. Y realmente es muy interesante. En algún momento vamos a poder hablar largamente acerca de este tema de la Confederación, porque yo creo que son algunos seres amorosos que de alguna manera están cuidando a la Tierra y a la humanidad y evitar que entren este tipo de seres a la Tierra y nos puedan hacer algún daño. En lo que tú mencionas de Rosarito, pues imagínate, ¿no? O sea, es que hay ahorita demasiado movimiento ahí, demasiado tráfico aéreo extraterrestre, que pues ya todo no lo creemos, ¿no? Y que realmente las imágenes que están tomando y los videos pues son impactantes, ¿no? Incluso el último video que por ahí tomaron mi amigo Stalin de Rosarito, de una imagen tremenda de un ovni, y pues está hermoso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos pensar? En una entrevista que yo le hice a Dino de Labra, él me mencionaba que ahí en Tijuana, pues está caliente, ¿no? La zona ahí de UFO, de ovnis, y que Mucho no avistamiento. solamente eso, sino que también se mencionaba ya que por ahí hay un contactado muy serio en esto, en donde se menciona que ya tiene contacto de quinto tipo con estos seres extraterrestres y donde se le ha mencionado de una nueva raza ahí, ¿no? Que ya se está ahí, podría decirse, acentuando y que ya definitivamente existe una raza ahí en Tijuana. Entonces, así está de fuerte las cosas. Entonces, pues, ¿qué queremos creer, no? Y pues las personas son así, Gustavo. Mira, las personas, yo siempre he dicho que las buenas imágenes y las buenas fotografías son de las personas que estamos en la calle, que somos común y corrientes, que tenemos nuestro celular, que vemos algo y lo tomamos, ¿no? Con el teléfono.
y que a lo mejor esas personas no se toman a lo mejor el tiempo, con todo respeto para las personas que se dedican a lo profesional en esto, de tener una cámara potente para poder tomar buenas imágenes, ¿no? Entonces, estas personas que llegan a captar este tipo de imágenes de naves o algo, pues es muy aplaudido. Ahora, pues posiblemente se pudo haber equivocado el amigo, ¿no? Yo no digo que no. Se debe haber impactado de ver a lo mejor posiblemente había neblina, no se veía bien y son ovnis, ¿no? Y bueno, ya se corroboró esta información de que es falsa y bueno, pues no pasa nada. Igual a lo mejor podemos tomar una super fotografía y podemos decir, tomé una super nave, la estudiamos, la analizamos y a lo mejor era un pájaro o a lo mejor era otra cosa, ¿no? Un mosquito que estaba atravesando ahí en nuestra cámara. Entonces, ¿Sí? no podemos decir que puede ser un ovni o decir, ¿sabes qué? Esto hasta que le hagamos un estudio correspondiente y nos veamos que realmente es una nave espectacular, ¿no? En donde para poder decir que es una nave. Gustavo. Sí, pero bueno, mira, yo creo que todos los que hemos tenido avistamientos, de entrada primero te gatan la emoción. Primero dices, ay, lo que estoy viendo, ¿no? Y ya después, digo, yo también los he visto y desafortunadamente no traigo una cámara profesional y traes el celular, ¿no? De hecho, hay un video que está subido en el canal y pues lo explico porque estamos como a 20 kilómetros, pero fue muy hermoso ver esos ovnis rumbo aquí a la primavera, se conoce como la primavera, y ver cómo estaban en la montaña, iba brotando la luz y se quedaba estática. Pero imagínate, si son 20 kilómetros, no era una luz normal, y luego daba la vuelta y hay un momento en que las luces ahí se quedan. Pero ¿cómo le explicas eso a la gente que es escéptica, ¿no? De No, ahí que comentabas tú al inicio de la entrevista algo muy importante. Yo creo que el mejor contacto del mundo pues es el que tenemos, el que tiene uno en personal, porque ahí sí no te puede cuentear nadie, pero de ahí de pasar a que la gente me crea va a estar muy, muy difícil. Entonces, yo lo que veía de este chico, sí, la intención, la emoción y todo, pero a veces como que hay que ser un poquito más crítico. Yo por eso prefiero primero observar y claro. ya después si veo que sale de la normalidad, pues sí tomamos video o tomamos foto, ¿no? Así es. En, sí, fíjate que te hacen una pregunta aquí en el chat. Dice Brenda Flores, no, Brenda Munro Flores, dice, yo quiero preguntar si realmente hay relación con la sangre negativa en personas contactadas, lo que, lo que decíamos. ¿Tú qué información tienes, Lupita? Porque yo, por ejemplo, les he preguntado lo que comentábamos hace rato y no es como una línea ahí que siguen todos los contactados. Pues yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? El RH tiene que ver, pero con lo que qué razas son, ¿no? Por ejemplo, se habla del RH negativo, que supuestamente pues lo tenían los Anunnaki, ¿no? Y nada más, pero así que te tengan los contactados, a lo mejor el RH negativo, pues no, hasta ahorita yo creo que no. Yo he conocido contactados y que tienen diferente tipo de sangre, ¿no? Y incluso uno me confesó, ¿no? No tiene mucho ahora en el Congreso de México, no te voy a decir nombres, pero a mí me confesó, ¿no? Y yo le hice la entrevista y me acerqué con él, porque a veces yo soy muy curiosa, ¿no? Para preguntar a las personas. Y a Ah, ok. veces las observo, digo, ay, ¿será contactado? ¿Y cómo será su contacto? ¿Qué onda, no? ¿Cómo son esas personas que son contactadas? ¿Son diferentes a nosotros? ¿O qué tienen de especial? Entonces me acerqué con él y yo le dije, ¿y usted es contactado? O a lo mejor es extraterrestre, ¿no? Igual y sí, o a lo mejor es híbrido, o me está engañando, que a lo mejor es Es, reptil. Me dice, te voy a decir una cosa, dice, yo tengo un chip en el ojo, me dijo. Yo tengo un chip en el ojo y por eso a mí me pasan esa información. Toda la información que yo sé, toda la información que yo he dado, es porque ellos me han dado la información. Dije, ok. Dice, tengo un chip en el ojo, uno en el brazo y no me acuerdo en qué otra zona me dijo. Dije, ok, perfecto. ¿Cómo es su chip? Y ya me platicó y me platicó toda la historia. Ellos, normalmente muchos de los contactados platican en cámara,
lo que quieren que oigamos. Claro, sí, sí. ¿Cómo fue su contacto? ¿Cómo vieron la nave? ¿Cómo vieron el ser? Y hasta ahí. Pero muchos tienen una vida común y corriente como nosotros. Muchos también sufren este tipo de contactos porque en algunas personas, por ejemplo, pues no sé, están haciendo la comida en dado caso de una ama de casa o de un señor que está trabajando, no sé. Y estos seres están ahí, ¿no? De que ya en este momento quiero contactar y pues esta persona no dispone y se hace porque ese contacto se tiene que realizar. Pero de alguna manera te menciono esto porque pues es interesante, ¿no? Conocer ese tipo y esas cosas como de los contactados, ¿no? Muy curiosa. Y con lo que te mencionaba del RH negativo, sí hablan acerca de los Anunnaki, que tenían ese tipo de sangre, que era una sangre pura, y por eso es que realmente cuando llegó a hacerse la mutación genética con la humanidad, supuestamente parte de la sangre que ellos le pusieron a los humanos, y para que se hiciera un ser perfecto, como lo que ahora supuestamente son los humanos, se tuvo que haber tomado la sangre de un Anunnaki para poder hacer la perfección. Como ustedes sabrán ahí en la historia del Anunnaki, pues se menciona que en el laboratorio, pues ahí Enki trataba de hacer sus experimentos para poder hacer una raza perfecta y no podía. Entonces, o sea, que puso su propia sangre, RH negativo, pues logró hacer este tipo de ser a la perfección, ¿no? Con unos genes ya más completos. Y que ahora, si ustedes saben, los genes, de alguna manera, todos los seres humanos, me estoy refiriendo a no solamente a los de RH negativo, a todos, tenemos un gen extraterrestre ahí, del cual se habla poco, ¿no? Pero generalmente, pues esto es parte y esto es fundamental, porque también hay que mencionar que muchos de los seres humanos aquí, pues son semillas estelares que han sido plantadas de alguna manera para esta nueva generación. Acuérdense que ahorita estamos en una nueva generación, desde el 2011 hasta ahorita, pues iba a haber una apertura de conciencia espiritual. Entonces quiere decir que ya debieron de haber nacido estos seres aquí para hacer su aportación aquí en la humanidad, en el mundo, y para poder aportar algo más aquí en esta tierra. Es por eso que estos seres especiales, estoy hablándote tal vez de los niños índigo, arcoíris, cristal, y aquellos seres contactados o personas especiales, también espirituales, también, ¿por qué no decirlo? Que están aquí en la tierra haciendo su granito de arena para lograr la apertura de conciencia en todas estas personas. Entonces, pues yo considero que no existe ahí nada que ver, pero mira, déjame hacerte una investigación. Yo te prometo que en otra entrevista que tengamos, vamos a preguntarle a unos 5 o 6 contactados su tipo de RH que tienen y que nos den su punto de vista acerca de esto, ¿no? Y ver si es en verdad. Y verdaderos contactados que son de la talla a lo mejor del señor ingeniero Secua, a lo mejor de la señora Sarita Otero y del señor Sixto Paz, que nos vamos a ver el 8 de diciembre aquí en Puebla. Y vamos a preguntarle, ¿no? Para ver esta duda, salir de esta duda, si en verdad es o no. Gustavo. Sí, sería interesante porque interesante preguntarles del tipo de sangre. De todas las entrevistas que has tenido, ¿cuál es como la que dices, me ha dejado mucha sabiduría? ¿Y a quién te gustaría o quién te falta por entrevistar, Lupita? Sobre todo del medio de contactados, investigadores. ¿Quién sería así como un Máximo, un JJ Benítez, un Salvador Freixedo, ¿quién, quién te latería así entrevistar? Y aparte de los que has entrevistado, ¿quién te ha gustado así la entrevista y sientes que aquí lo interesante que a veces lo que nos comentan fuera de la entrevista se me hace más interesante lo que queda en la cámara, como tú lo dijiste? Sí, definitivamente tienen una historia, una vida, y pues son experiencias que uno va viviendo muy bonitas, fíjate. Sin querer yo llegué a esto, yo llegué con la curiosidad como todas las personas que se encuentran detrás de la pantalla para poder saber más, ¿no? Y de alguna manera pues estuve involucrada. A veces también me pregunto qué hago aquí, ¿no? Pero finalmente, pues una muy bonita experiencia, por ejemplo, el señor ingeniero Secua, yo le hice varias entrevistas, incluso visitamos el lugar donde hace sus talleres y tiene una casa muy impactante, no me refiero a lo bonita, sino a lo energética, ¿no?
tú llegas a esa casa y se siente una energía así fuerte, ¿no? Y yo quería saber y dije, yo quiero ver naves, yo quiero ver ovnis. Ya tenía la cámara lista, aunque a veces tengo la cámara lista y me quedo viendo la nave y no grabo nada. Pero finalmente, en ese entonces iba Daniel Saldívar conmigo también. Y ese día me acuerdo que fuimos a hacer una entrevista a él y de alguna manera un compañero también le estaba haciendo una entrevista y, y alguien me tocó el brazo por la parte de atrás y no había nadie, ¿no? Entonces yo pensé que era Daniel y dije, oye, es que alguien me tocó. Le digo, ¿fuiste tú? Dice, no, pues estaba hasta allá y el otro compañero, entonces no había nadie detrás de mí y me sorprendió mucho y me asusté, ¿no? Y me dice el ingeniero Secua, es que, ¿qué te tocaron? Le dije, ajá. Y dice, sí, dice, a veces pasa por acá, dice, mucha energía. Le dije, ajá, y como que me asustó un poco. Pero finalmente, pues muchas experiencias, por ejemplo, con Sarita Otero, también que la visitamos, conocimos su casa, nos confesó, aparte, fuera de cámaras, que esa casa, de alguna manera los seres extraterrestres le habían dado el diseño para construir esa casa, ¿no? Por ejemplo, ahí en la sala donde estábamos sentadas, pues había bajo agua, podría ser como una cisterna, no sé cómo me explicó ella, pero la realidad es que había mucha agua abajo de esa casa. Yo no sé si tenía que ver algo, ese tipo de relación, ¿no? Que haya agua en una casa, que haya energía, no sé. Pero ahí con Sarita Otero, pues es una persona muy linda, muy amorosa, muy tierna, me cayó muy bien, una persona muy humilde, muy linda, muy atenta. Y realmente el contacto que tuvo con Alanizo, ya a pesar de que fue muchos años, pues nos lo platica muy emocionada, ¿no? Cuando, como si fuera ayer, me contaba. Y realmente ella menciona que las sanaciones que hace, pues son a través de él, ¿no? De lo que él le mostró, lo que él le enseñó y de alguna manera le dejó las enseñanzas a Sarita Otero. Y así varios contactados que hemos conocido, pues hay muchos, ¿no? El último contactado, el señor Héctor Palacios, no, Héctor, mejor digo porque no puedo decir su apellido si no me equivoco. Estuvo ahí en el Congreso en México cuando estuvo Sí. el Secua, estuvo Héctor. De Zacatecas, Héctor Palacios. Héctor Zacatecas, exactamente. Tiene una historia muy impactante de contactismo porque él menciona que fue llevado a otro planeta, incluso él vio el piso, ¿no? Cómo era, tomó la estructura, la forma, y yo le platicaba, bueno, ¿usted fue en astral o cómo fue que lo llevaron? ¿No? Dice, yo fui físicamente fui y yo fui, estuve ahí, y te platican ciertas características que a lo mejor tú dijeras, a lo mejor es mucha fantasía, ¿no? Pero te lo cuentan una y otra y otra y otra vez y te vuelven a contar lo mismo con lujo de detalles, sin equivocación, de cómo fue ese contacto. Entonces, ahí es cuando entra en veracidad lo que la gente cuenta, ¿no? Definitivamente. Y pues así muchas experiencias nos ha dejado muchos contactados y no te puedo mencionar, son muchos los que hemos conocido. ¿Y quién te gustaría entrevistar en próximas fechas o que Uy, digas? a mí me encantaría Salvador Freixedo, es mi máximo, definitivamente, este señor, porque él rompió las barreras de la ufología. Él era un sacerdote católico en donde, pues, rompió con todo eso, ¿no? Incluso él escribió un libro acerca de Jesucristo, en donde menciona muchas cosas, en donde menciona a la religión católica realmente que durante muchos años nos ha mantenido con los ojos tapados acerca de toda la información real de lo que existe. Y realmente no solo eso, yo no tengo la menor idea, realmente. Salvador Freixedo, de donde ha sacado bastante información, bastante conocimientos, pero es un señor que no deja de hablar, pero que tiene los conocimientos increíbles de lo que está hablando, ¿eh? De verdad. Sí, sí, sí. Sí, es que... Sí, adelante, Lupita. Sí, sí, entonces imagínate, ¿no? Lo increíble que es Salvador Freixedo y realmente, pues tanto libro tras libro, desde el 70 he estado escribiendo por ahí libros, no sé cuántos hay, como 30 libros ya de Salvador Freixedo, ¿no? Y hay muchos libros interesantes, por ejemplo, el de La Granja Humana. La granja humana. Exactamente, habla también de la teogniología,
de un libro muy interesante y muy impactante donde habla de las abducciones, de todo lo que se le hace a la gente, en donde de alguna manera él está enojado, ¿no? Con esos seres grises que han abducido a las personas durante muchos años y considera que este tipo de seres pues, son de lo peor, ¿no? En donde tiene razón, ¿no? De alguna manera idealizamos este tipo de seres, pero los grises, y no generalizar razas. Porque, mira, yo creo que de alguna manera los grises no tienen nada que ver, por ejemplo, con los pleiadianos o con otro tipo de razas elevadas, ¿no? Generalmente, pues estos seres extraterrestres, los grises, pues son los que comúnmente conocen todas las personas. Y que quizás este tipo de seres se van con esa finta, ¿no? De que es que todos los extraterrestres son grises, todos los extraterrestres son cabezones y son malos. Pero definitivamente, pues estos seres extraterrestres, pues hablan de que vienen de otro lugar, fuera de la Tierra, ya sea de, a lo mejor, de otro planeta o de otra dimensión, y realmente pues no todos son iguales, ¿no? Incluso los que vivimos aquí dentro de la Tierra, pues no somos iguales todos pensamos de alguna manera diferente. Entonces todos proporcionan algo y bastante información que tiene el señor Salvador Freixedo. A mí me encantaría de alguna manera alguna vez entrevistarlo, conocerlo, porque ya es muy mayor, entonces a lo mejor algún día no logremos a conocerlo. Pero igual a lo mejor si nos cooperamos todos los ufólogos podemos traerlo a México, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo que, recuerda que hace como 2 años iba a venir, pero su médico le prohibió, ¿no? Tomar el avión, o sea, ya estaba para venir al Congreso de Puebla, el que organizaron, ahí en Puebla, el Kitso, ¿cómo se llama? Sisto, bueno, esta organización, ¿no? Y ya estaba aquí por abordar el avión, pero no, su médico le prohibió, hubiera sido excelente porque es un referente de la ufología pues, a nivel mundial, y ese señor, claro que es contactado, pero pues no lo externa así tan directamente, Lupita. Fíjate que, por ejemplo, Salvador Freixedo, pues aparte de que es un personaje impactante dentro de la ufología, yo no sabía que él también había tenido conocimientos dentro de lo paranormal. Realmente, yo he investigado acerca de este señor, de lo que él ha estudiado, de lo que él ha escrito, y realmente es impactante. Él menciona que eso era una puerta hacia otras realidades. Fíjate qué interesante, ¿no? Hablar de esto. Pero finalmente, pues eso habla de una gran persona y que realmente se hace más impactante el personaje porque fue un sacerdote, ¿no? A lo mejor Sí, de otro tipo de persona, pero de un sacerdote que está dentro de la religión y que lo han catapultado con la religión. Hace poco yo subí un video ahí en mi grupo en donde hubo un debate que tuvo Salvador Freixedo con un sacerdote católico, ¿no? En donde le mencionaban pues que cómo es posible que él había desistido la orden para dedicarse a esto, pero finalmente pues es un hombre libre, con un libre albedrío de decidir, de decisiones propias, ha roto las ataduras de la conciencia de que no lo ata a nada, a nadie, y finalmente esto es, ¿no? Sin ataduras de religiones, sin ataduras de nada. De alguna manera las personas yo creo que debemos de ser así también, ser libres y realmente dedicarnos a lo que somos nosotros, dentro de nosotros, como dioses espirituales dentro de nosotros. Trabajar en ese aspecto, ¿no? Independientemente de mi forma de pensar, aunque a lo mejor muchas personas piensen de otra manera. Pero finalmente, pues te digo, me gustaría entrevistarlo a él de alguna manera, alguna vez. Gustavo. sí, mira, nos preguntan aquí en el chat, gracias a las personas que están conectados. Liliana Núñez dice, Lupita, ¿qué tanta veracidad tienen los registros cuando dicen que eres una maestra pleyadiana? Posiblemente, me imagino que ella preguntó a los registros akáshicos y le dijeron que era una maestra pleyadiana. Quiero entender. Te pregunta que qué tanta veracidad tienen. Sí, Liliana, gracias por estar, amiga. Finalmente, los registros akáshicos, tú ya sabes, tienes más experiencia de esto. ¿Qué Sí. son los registros akáshicos? Los registros de nuestra alma, que se quedaron ahí.
y que de alguna manera, finalmente, como yo mencionaba hace un momento, pues son semillas estelares que están aquí en la Tierra. Muchos de nosotros no recordamos, no sabemos hasta que despertamos. Por eso esta nueva era es una gran era del despertar de conciencia, porque de alguna manera despertamos a todo lo que estamos dormidos. Muchas personas que son de ciertas grupos de razas, por ejemplo, los pleiadianos se van a encontrar entre ellos. A lo mejor los otro tipo de razas se van a encontrar en algún lugar y en algún momento, porque de alguna manera las personas que vibran igual, de alguna manera se llegan a encontrar, ¿no? Entonces yo creo que sí existe una veracidad en esto. Lo que sí entraría en duda sería la certificación de la persona que te lo dijo, ¿no? Entonces se necesita a lo mejor una persona que no sea, que sea seria en este aspecto para poder leer el registro correctamente y a lo mejor creerlo, ¿por qué no? Todos somos seres divinos de alguna manera y tanto podemos Exacto. ser pleiadianos, podemos ser arcturianos, ¿no? O como el señor del contactado. Siriano. Sí, Gustavo. Sí, sirianos te digo también, y pues de cualquier raza. Exactamente. Existen muchas razas benévolas, evolucionadas. Vamos a hacer a lo mejor en algún momento otro programa donde podamos hablar de este tipo de seres, cómo son sus razas, realmente cómo aprenden. Por ejemplo, lo que yo sé de los arcturianos es una raza completamente evolucionada, espiritualmente también. No solamente estos tipos de razas son sanadores, trabajan Así es. con la luz violeta, con la luz energía amorosa. Mientras más amorosa y más evolucionada y más vibre una persona, estos seres estarán cerca de ella. Entonces, estos tipos de seres y razas de personas se encuentran con estos seres, pues imagínate, ¿no? Gustavo. Ya casi estamos para finalizar porque a las 9 tú tienes transmisiones en tu canal de Dimensiones Paralelas y no me gustaría despedirme. Dos temas que a mí se me hacen importantes. Las momias de Nazca, sí, que igual. Y el otro anterior, tu opinión del caso de en el año 98 de Jonathan Reed, el brazalete y todo esta situación. Ahora sí que el tema que tú quieras tocar primero, pues sí me gustaría que platicáramos de esos dos casos que para mí son importantes, ¿no? Por la cuestión de las evidencias ya físicas que ponen sobre la mesa, en uno totalmente Maussan y en el otro compartido Jaime Maussan, ya con esta, con Gaia, ¿no? Con la agencia Gaia. ¿Cuál es tu opinión, Lupita? Finalmente, pues ya tienen los resultados de lo que fueron las momias. Aquí sucedió algo, realmente. Perú yo creo que es un lugar místico, un lugar mágico en donde realmente ahí vivió o vive una raza intraterrena ahí. Uno de un contactado que yo conozco a mí me mencionó que dentro del Perú hay seres de este tipo viviendo, incluso en el Machu Picchu o abajo. Ahí se han Sí, logrado captar seres extraterrestres, ¿no? Que viven dentro de ese lugar mágico y impactante. Ese lugar, de alguna manera, ha sido saqueado, ha sido violado, no ha sido respetado por las personas. Y todo eso ha generalizado pues un ego por el dinero. Y finalmente yo creo que han sido encontradas momias verdaderas y otras que no han sido montadas. Algunas que se le han hecho el estudio de momias, por ejemplo, las momias que tiene Jaime Maussan, él ha demostrado con pruebas científicas que este tipo de momias son verdaderas. Ha contado con el apoyo de arqueólogos, radiólogos, médicos, osteólogos, patólogos, todo lo que te puedas imaginar como profesionales dentro del área. Y por otro lado, pues está otro grupo en donde opinan que es todo lo contrario, ¿no? Que las momias de Nazca pues es un fraude, que son muñecos montados, que son muñecos que han sido incluso les han colocado piel de reptil para que puedan parecer como
como extraterrestres, Sí, o puedan aparentar que son verdaderos y pues nada que ver, ¿no? Entonces ahí existe la duda, más que nada porque yo creo que el gobierno peruano lo ha permitido, no le ha dado la seriedad que se le tuvo que haber dado a este tipo de cosas. Esto es un patrimonio de la humanidad, yo creo, en donde se le tiene que ser respetado, donde se le tiene que ser investigado y donde se le tiene que dar, pues imagínate este tipo de hallazgo, ¿no? Por ejemplo, en México, pues tú sabes todo lo que nosotros hemos encontrado, también ha sido saqueado, pero de alguna manera pues ha sido respetado lo que se encuentra. Pero allá en Perú finalmente ya se ha dado el informe de lo que es. Yo por ahí giré un video acerca de las momias de Nazca en el grupo, en donde se menciona la investigación de 3 médicos en donde se le están haciendo los estudios a las momias, en donde se les muestra ahí que las momias tienen piel de reptil, en donde tiene eridéctil, tiene 3 dedos en los pies, y muchas características, pero realmente pues esto va a ser una guerra así, ¿no? Finalmente, y pues ahí el gobierno peruano es el que tendrá la última palabra, qué es lo que se va a decidir. Y esto es lo que mi opinión acerca de esto. Déjame mencionarte que Sixto Paz opina que no, que definitivamente sí. es un fraude. Yo le Entonces, pregunté también a Sisto en la entrevista y él me dijo lo mismo. Lógicamente, pues uno en su papel de preguntarles, pues uno les pregunta su postura, ¿no? Lógicamente que también entrevistamos a Fernando Correa, tú también lo entrevistaste, y pues lógicamente él te da su punto de vista y la cuestión de investigación y todo este trayecto de año y medio. Y yo, bueno, yo no quise tocar mucho el tema de que Sisto había dicho que no, porque vi que él decía que también había contactados que nunca habían mostrado nada, refiriéndose a, no sé si a Sisto o a otros contactados, ¿no? Entonces, ahí es esa situación. Siempre la división, Lupita, y como tú bien lo dijiste, hay posturas, ¿no? Hay posturas de gente que dice que es un fraude y hay postura de gente que está la cuestión de la comprobación. Y en el caso de, ya casi para despedirnos de Jonathan Reed, aunque lógicamente fue hace 20 años, ya pasaron 20 años, ¿tú qué lo das como bueno, como malo? ¿Qué vino a cambiar? ¿Qué podemos decir de este caso de Jonathan Reed? pues en el caso de Jonathan Reed, yo considero que fue verdadero el caso, ¿no? Independientemente hay unos que opinan todo lo contrario, que dicen que fue un fraude, que el brazalete es un brazalete teletransportador, ¿no? Él, incluso ahí en YouTube, para todas las personas que Sí, quieran verlo, se encuentra sí, un sí. video en donde él muestra en vivo la teletransportación de un lugar a otro y definitivamente él va platicando paso a paso qué es lo que va sintiendo, ¿no? Incluso él menciona que se siente como si le estuviera dando un infarto en el corazón cuando sucede esto. Pero finalmente, pues es que nada quiere creer la gente. Mira, la gente, a lo mejor posiblemente tú logras captar una nave extraterrestre, la grabas, la captas, presentas una imagen muy hermosa, muy preciosa acerca de la nave y la gente no cree. Te dice, sabes que tú estás loco, tú la montaste. Y pues no, no se le da gusto. Finalmente, cuando tú le dices, sabes que es que yo soñé que a lo mejor esto iba a pasar y sucede. Ah, no, estás loca, es que tú lo inventaste. Definitivamente, sí, las personas tenemos un nivel para no creer en las cosas y muy respetable, ¿no? De que puede hacer o no puede hacer. Pero finalmente estas cosas, por ejemplo, como lo que le pasó a este señor con el brazalete teletransportador, pues hasta ahorita no se ha hecho un show igual, ¿no? Como el del señor. Pero puede suceder. Mira, él sacó al aire la experiencia que él tuvo y lo que encontró. Pero así como él, ha habido muchas personas que han tenido contacto extraterrestre y que les han regalado cosas o que han tenido, Piedras. Sí. ujú, o incluso estas personas se han ido en naves
porque recuerden que si son invitadas a algunas personas con ellos para ir a dar una vuelta en una nave o subirla, ya no es una abducción, es una invitación. Entonces, se van y a veces les llegan a regalar cosas, ¿no? Yo incluso he sabido de contactados que les han regalado incluso playeras, ropa, cosas, ¿no? Mm. Y no lo No dicen, sabía. precisamente no lo dicen porque, pues, tú sabes cómo es esto, ¿no? Que las personas llegan incluso hasta asesinar, ¿no? O matar cuando saben que alguien tiene algo que no es de este mundo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con la información que se da y mucho cuidado con la información también que dan los contactados. Este señor pues se aventuró a hablar de esto, quiso probarlo frente a las cámaras que era real. Incluso él mostró el brazalete y tenía unos pequeños chips, ¿no? Que se Sí, introducían en... ahí lo estamos viendo precisamente, Lupita. Fíjate, bueno, está en la pantalla está el brazalete, Sí, está la nave, ¿sí? Que ya ves que también se vio la nave, era en forma de triángulo, ¿no? Y está este ser que cómo se le llamó, bueno, ya ni me acordaba, le pusieron un nombre, ¿no? Y estaba el video. Pero también hay que recordar que a los años también filtraron los videos de alguien que estuvo muy cerca a la investigación, Daniel Muñoz. Él ujú, también decía que el caso sí era real, ujú, pero había cosas que ya no le convencía, como el brazalete. ujú. En Claro. fin, posturas, o sea, es lo que te digo, o sea, son posturas que es gente que investigó de cerca y que hace esto, pues que genere dudas, ¿no? O sea, porque se supone que en ese tiempo él estaba con Jaime y ya después hay una ruptura, entonces ya cuando hay la ruptura, entonces ahora sí ya te dejan entrever de que no era tan real, entonces, ¿qué onda, no? Al Lo que, final son posturas, son situaciones muy humanas. lo que pasa es que en este medio es muy peligroso, ¿no? Como te mencionaba, porque no solamente los contactados tienen que tener cuidado con lo que hablan, sino con la información que dan, sino también ellos son amenazados de alguna manera, ¿no? Incluso los propios extraterrestres les han prohibido a los contactados hablar de ciertas cosas o de cierta información privilegiada. Por ejemplo, el presidente Eisenhower, que tuvo el contacto en el 57, por ahí, si no me equivoco, corrígeme, cuando tuvo ¿Sí? el contacto con estos seres extraterrestres, pues hasta ahí se sabía, ¿no? Que habían tenido este contacto con seres extraterrestres. Pero finalmente ahora, en esta época, pues ya es esa información desclasificada que a todo el mundo la conocemos, donde se menciona información importante, incluso ahorita se está mencionando el tipo de seres extraterrestres que vienen a la Tierra. Ya se les clasifica. Es decir, por ejemplo, ellos ya tienen la capacidad de discernir cuando ven una nave extraterrestre y decir, esta nave extraterrestre es interdimensional o esta nave extraterrestre viene de tantos años luz, por ejemplo, viene de Sirio, viene de Pléyades, no sé. ¿Sí me entiendes? O sea, ya tienen ese tipo de capacidad de discernir, entonces tienen bastante información. Pero este es lo que yo te estoy mencionando. A esto no le conviene ni al gobierno que sepan este tipo de información privilegiada. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se sabe y con lo que se habla, Gustavo. Sí, sí, porque he sabido que te lo platican muchos contactados que sí los han abordado los famosos hombres de negro, de que dicen, ¿sabes qué? Estás pasando mucha información, o también asociaciones también gnósticas, masónicas, que también tienen mucha información. Ok, ya casi para despedirnos, ¿para cuándo crees que Chico Javier había dicho que para el 2019 ya va a ser el contacto masivo, ¿no? ¿Tú piensas que ya está el contacto masivo? Esta misma pregunta se la han hecho a Sisto Paz y él dijo que ya había ocurrido en Rusia, pero pues nadie hizo acaso, ¿no? Estamos metidos en el celular, en la computadora, y seguramente si llegan no le vamos a hacer caso. ¿Tú qué piensas, Lupita? No, ya Chico Xavier es uno de los contactados
más importantes que ha Sí, sí, sí. tenido Centroamérica y Latinoamérica. Yo me atrevo a decir que tal vez sea uno de los mejores, Sí, mis porque respetos para él. realmente este tipo de contacto que tuvo Chico Xavier no fue con un ser extraterrestre, aunque sí tuvo con ellos algo que ver, pero finalmente ahí hubo un contacto divino con algún ser de una dimensión elevada. Estamos hablando de ángeles. Y esto pues fue impactante porque realmente todos los contactos que tuvo Chico Xavier era un hombre completamente humilde, amoroso, sencillo, y Sí, finalmente tuvo la persuasión, el don de tener el contacto, de ver todo, todo de otro nivel de vibración, de dimensión. Él mencionaba que efectivamente en el 2018, una de las profecías para el 2018 era que se iban a ver este tipo de seres ya aquí en la Tierra, solamente que no mencionó el lugar. Pero yo creo que uno de los lugares en donde iba a ocurrir era aquí en México, definitivamente. Definitivamente México iba a ser un lugar importante en estos avistamientos. México es un lugar que ha sido escogido por ellos para que podamos llevar a cabo este tipo lo podamos ver con nuestros propios ojos, el regreso de estos seres. Y pues déjame decirte que ya están ahí, ya se han observado en diferentes puntos de la República Mexicana, y pues solamente nos queda decir bienvenidos y que ojalá estos seres que vienen pues vengan con la mejor intención de dejarnos sabiduría, conocimiento, despertar de conciencia, ayudarnos a este tipo de elevarnos evolucionalmente, Gustavo. ok, sí, muchas gracias, Lupita. No, pues agradecerte por tu valioso tiempo. Espero que hayas disfrutado esta entrevista aquí en el canal de Yo Soy una Chispa Divina, donde pues sí pretendemos una postura, pero lo más importante es la postura de nuestro invitado, sí, y escucharlos, ¿no? Cada quien vamos a tener nuestro punto de vista, ¿no? Y hay tú contactados que mencionaste que para mí, pues no, a mí la verdad no, pero respeto que a ti, te llame la atención, vaya, por eso no emite uno su opinión y también respeto algunos puntos de vista. También así la misma gente, también, tú sabes, opinamos y es lo que hace grande como seres humanos, la cuestión de discernir, porque si todos pensáramos igual, pues imagínate, ¿no? Te agradezco por tu valioso tiempo y algo que quieras agregar, aquí está tu casa, aquí está tu canal, tu público, tu espacio, Lupita. No, al contrario, muchas gracias y pues agradecerte. Y finalmente sí, pues respetar opiniones, escuchar y tomar lo que mejor nos parezca, lo que mejor creamos. Y realmente no cerrarnos, abrir, conocer y realmente pues este tipo de temas, dejarlos de verlos así como, ¿cómo te puedo explicar? Pues de ser un tabú. Yo creo que esto ya es abierto, vamos a hablarlo, vamos a platicarlo. Ya estamos en una época en donde se tiene que saber y donde se tiene que concientizar, ¿no? No solamente en el tema ufológico, sino en el tema espiritual. Yo creo que ya es tiempo y definitivamente, pues muchas gracias. Ojalá y esto les haya ayudado, hayamos conversado bonito, les haya ayudado esta plática, les haya gustado. Gracias, Gustavo, y a todo tu Pues público. muchas gracias a ti pues gracias a todos los espectadores que se conectaron. Y pues ya saben, aquí en el canal de Yo Soy una Chispa Divina, pues entrevistamos a terapeutas holísticos, investigadores y contactados. Y hoy pues en el rubro de investigación de testimonio OVNI, pues estuvo Lupita Zúñiga. Pues muchas gracias, Lupita, y pues estamos ahí hasta otro tanto. Muchas gracias y gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.